La Iglesia hoy celebra la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta se concluye el tiempo de la Navidad para comenzar un tiempo nuevo que se llama el tiempo ordinario. Posteriormente vamos a pasar al tiempo de la Cuaresma. Pero desde mañana se comienza el tiempo ordinario. La fiesta del bautismo del Señor nos presenta hoy tres lecturas. Profeta Isaías, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. En el libro de Isaías es un anuncio de futuro de la presencia del Mesías, del enviado, del esperado de Dios. Por eso le llaman a este texto el siervo sufriente. Y comienza a mencionar el profeta Isaías algunos elementos que va a traer ese siervo de Dios. Miren a mi siervo, a quien sostengo. ¿Qué quiere decir la palabra a quien sostengo? Aquel que se mantiene de pie, mi elegido, a quien me complazco, aquel que he elegido para conducir a los pueblos, a las naciones. Pero coloca otro elemento: a quien sostengo, me complazco. Pero dice un elemento fundamental: he puesto mi espíritu sobre él. He puesto mi espíritu sobre él. La presencia del poder de Dios, de la fortaleza de Dios. He mencionado tres elementos fundamentales en el texto del profeta Isaías: sostengo, mi elegido y la presencia del Espíritu. El otro elemento, la manifestación. ¿Por qué se va a conocer? ¿Cuál es su misión? Y la primera que menciona: se manifestará la justicia a las naciones. En medio del sufrimiento no gritará, no aclamará, y va a traer la verdad y el derecho. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia.
te cogí de la mano, te formé e hice en ti una alianza de un pueblo y luz de las naciones. ¿Cuántos elementos aparece hoy en el profeta Isaías para anunciar en el futuro la presencia del Mesías? Justicia, derecho. En medio del sufrimiento no va a gritar el elegido de Dios para traer la luz a las naciones. Es el resumen más claro de la presencia del Mesías. Hemos celebrado la Navidad y Dios se da a conocer al mundo a través de la encarnación. Dios se hace hombre, acampa, vive. Y esto se entiende solamente con una palabra: el amor de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una palabra fundamental y la quiero mencionar: el ungido por Dios por la fuerza del Espíritu Santo. La verdad está en Él, como dice hoy San Pedro. Lo conocemos a través de la verdad, y esa verdad tiene un contenido de justicia, de traer la buena noticia de la paz. También el libro de los Hechos de los Apóstoles va en esa dinámica, que el Señor tiene una misión en el mundo: traer la paz, la alegría, la justicia. Y dice claramente: me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La liberación integral del ser humano. Por eso, a través del bautismo, uno recibe esa gracia especial de liberarse del pecado, de ser miembro de la iglesia, de introducirse en la iglesia, de ser hijo de Dios, de pasar de criatura a ser estirpe por el bautismo, miembro de la iglesia, hijo de Dios. ¡Qué regalo tan bello cuando uno se introduce en la fuente bautismal y recibe gracias sobre gracias! Sacerdote, profeta y rey del Señor. Es lo que uno recibe a través
del sacramento del bautismo, que nos introduce a la iglesia para ser miembro de esta comunidad de creyentes. Y eso solamente se entiende por amor a Dios a través de su Hijo, que se hizo hombre para acampar y vivir con nosotros. El Evangelio de Lucas parte de la fuente original. La fuente original, que fue el primero que habló de esto, del bautismo del Señor, fue el evangelista San Marcos. Y después todos los evangelios tratan del tema de manera diferente. Pero la fuente Q, la fuente original, sale del Evangelio de Marcos. Y hoy hemos escuchado el Evangelio de Lucas. Lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, la realidad del pueblo. Ese pueblo se encuentra rodeado de Juan el Bautista. Juan el Bautista realizaba un bautismo de conversión. ¿Qué quiere decir un bautismo de conversión? De un cambio de vida. Y está bautizando en el río Jordán. Zacarías, padre de Juan el Bautista, era sacerdote en aquel tiempo. Y generalmente el sacerdote de la antigua alianza hacía su oficio, su ritual dentro del templo. Y aquí aparece algo extraño. Juan está ejerciendo su sacerdocio fuera del templo, que era lo extraño, lo cambiante, lo novedoso. Y ahí se reúne una gran multitud de muchos judíos. Ustedes saben, el domingo pasado, Dios, a través del niño, se manifestó a la universalidad. Vinieron los magos de Oriente a ofrecerle regalo. El sentido de la universalidad. Hoy, en el río Jordán, que queda hacia la periferia de Israel, pero le pertenece a Israel en la orilla, en la parte baja del mar, casi a 400 metros debajo del mar, se manifiesta de nuevo el Mesías.
cuando iba a suceder el acontecimiento de la cruz, Él se manifestó en el Tabor, en una montaña alta, para introducirnos en el momento del sufrimiento de la cruz. Hoy, en la parte baja, debajo del mar, aproximadamente a 400 metros debajo del mar, donde el pueblo puede ir en multitud, y ahí se da a conocer a los judíos a través del bautismo de Juan. Lo novedoso, que ese es el segundo momento, la pregunta de Juan. Juan le preguntaba en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Y Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo le bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Le bautizará con espíritu y fuego. Aparece la palabra espíritu y fuego. El espíritu viene desde fuera y penetra como un terremoto en el interior del hombre para cambiarlo, para transformarlo, y por eso menciona la palabra fuego. Y con esa gran multitud y con la presencia del Mesías, y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado. Si leemos el Evangelio de Marcos, hay una conversación entre Juan el Bautista y Jesús, diciéndole: ¿quién soy yo para bautizarte? Tú eres Dios, que se hizo hombre. Tú no tienes realidad pecaminosa, porque eres Dios que se humaniza, que se manifiesta, que se da a conocer. Pero Él quiere acercarse al pueblo, estar tocando a la gente, mirándolo a los ojos, dándose a conocer. Y hoy participa de un acontecimiento general, hace su fila y recibe el bautismo de Juan. Como cualquiera, como fue llevado a la cruz, como cualquiera. Él no tiene prestigio, ni grandeza, ni poder, sino se hace un hombre menos en el pecado y participa de la vida cotidiana del pueblo. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, se abrieron los cielos
y bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Ahí viene el símbolo, que la paloma es símbolo del Espíritu Santo. La misma voz que se escuchó en el Tabor se escucha hoy. En el inicio de su vida pública, porque durante varios años, cumpliendo 12 años, se presentó en el templo. Hasta los 30, él vivió una vida totalmente en secreto, privado, una vida privada, aprendiendo con José y María, aprendiendo con su familia. Y hoy comienza su vida pública, cercano a la gente, en una manifestación pública donde Juan está bautizando, el bautismo de conversión. Y se escucha una voz potente: tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. ¿Dónde aparece esa palabra? En el profeta Isaías hoy. En ti me complazco. Para que ustedes vean toda la ubicación histórica que hay aquí, anunciada por el profeta, en un acontecimiento histórico que ubica lugar el río Jordán, ubica aproximadamente la época histórica que sucedió en el tiempo de Juan el Bautista, ubica la edad de Jesucristo, aproximadamente 30 años. Aquí está la ubicación histórica, el acontecimiento y el llamado del Señor. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. ¿Cómo nosotros podemos vivir la fiesta de hoy, el bautismo del Señor? Muchos de ustedes recibieron el sacramento del bautismo, se introducieron en la iglesia, se hicieron hijos de Dios. Muchos. La primera pregunta: ¿nosotros recordamos ese acontecimiento, ese día? La mayoría recuerdan la fecha del nacimiento biológico, pero recuerda la fecha del nacimiento de tu fe, de ese gran acontecimiento que un día tú recibiste la gracia especial. Miren, una paloma volando, la presencia del Espíritu Santo. Aquí en la Basílica de Bión, una paloma, cuando estaban hablando del Espíritu Santo, que se fue de un extremo a otro. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Indicando que en la iglesia está el Espíritu Santo, que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ese regalo y esa gracia tan especial de hacernos hijos de la iglesia, pertenecer a una comunidad de creyentes. Pero para vivir el bautismo hay muchos desafíos. A veces
los cristianos vivimos el bautismo de muchas maneras. Primero, con buena intención. Hay muchos que viven el bautismo con un sentido ritualista, pegado a las normas de una forma rígida, la rigidez de vivir nuestra fe, como el fariseo, como el separado. El bautismo no hay que vivirlo con esa rigidez, en el sentido de pegarnos a las leyes, como sea lo único. Lo que nos exige en el bautismo es el amor. Ahí está nuestra gran rigidez, en el amor. Porque aquel que fue bautizado en el Jordán lo hizo por amor. Por eso muchos cristianos viven su fe de una forma tan rígida que le exigen a los demás demasiado, y como dice Jesucristo, hagan lo que ellos predican, pero no hagan lo que ellos hacen. Su práctica está lejos de Dios. La práctica de la fe es lo primero que nosotros tenemos que descubrir en nuestro bautismo, que la práctica de nuestra fe debe ser el amor. El segundo elemento, tú perteneces a una iglesia de creyentes. Tú fuiste introducido a la iglesia católica. Tú eres miembro de una familia que se llama el catolicismo. Por eso, nunca critique a esta gran familia. Tú perteneces a esta familia. Y en la vida hay muchos bautizados que se han dedicado a atacar a la iglesia, atacar al obispo, atacar al papa, atacar todas las sanciones o pronunciamientos o documentos. Y no es nuestra misión como bautizados. Nuestra misión como bautizados es vivir el bautismo, es amar, evangelizar. Tú eres sacerdote, profeta y rey del Señor. Tenemos que ser puente, tenemos que ser constructores de amor, constructores de convivencia, de armonía, pero no destructores. Por eso, el que es bautizado por la Iglesia Católica nunca puede practicar el fanatismo, nunca puede ofender a nadie, porque la Iglesia no es un fanatismo. La iglesia es vivencia del evangelio del reino de Dios. En medio también, tercer desafío, que estamos viviendo un distanciamiento de muchos fieles de la fe, de nuestra creencia, por el relativismo moral, por el materialismo, el consumismo,
ideología de género que ha ido penetrando de una forma sutil en el sistema de vida, en nuestra sociedad. ¿Cuál es nuestra misión? Testimoniar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la iglesia nació desde el martirio. La iglesia nació desde el profetismo. La iglesia nació desde el amor. El amor en la Navidad. Dios se hace hombre. En la cruz, por amor. Y es la vivencia de nuestro bautismo. Amar, evangelizar, ser profeta, ser testigo de Dios. Y por eso que después del bautismo viene la confirmación, para confirmarnos en la fe, para comprometernos como cristianos. Por eso el bautismo no se puede resumir en un ritualismo que pasó ya, sino debe ser una vivencia constante del amor de Dios que fue derramado en un momento histórico de tu vida. Tú recuerdas el día que te bautizaste. Quizás te bautizaron pequeña, pero sabe la fecha que yo recibí el don de la fe. Ese día hay que hacer una gran fiesta. El día de tu bautismo, no solamente del nacimiento biológico. Tú recibiste por Dios el nacimiento biológico, pero por Dios recibiste el nacimiento de la fe, el nacimiento espiritual, la fortaleza del Espíritu que vino sobre ti en ese momento y fuiste ungido con la fuerza del Espíritu Santo, derramando esa materia de agua sobre tu cabeza para limpiarte de los pecados. Ese nacimiento, esa introducción a la iglesia, tú la tienes que celebrar, averiguar, ir a los archivos parroquiales y extraer la fe de bautismo y celebrar ese día que nació tu fe, que nació tu vivencia, tu creencia, la gracia especial que uno recibe a través del bautismo, que una familia te acoge, no solamente la familia biológica, sino la familia de la comunidad de creyentes. Por eso la sociedad de hoy tiene que vivir el amor, un elemento fundamental del bautizado. Tiene que vivir la fe, que cree en un Dios, pero un Dios vivo, un Jesús vivo, que ha penetrado, como dice la palabra de Dios, como un fuego devorador en nuestro interior para transformar nuestra vida en una vida de santidad, en una vida de unidad, en una vida de fraternidad, de convivencia y de amor entre nosotros. No solamente quedarnos que un día fuimos bautizados, que pasó ese acontecimiento, se celebró una comida y ya, sino que la familia, esa iglesia doméstica, debe enseñar a ese niño cómo vivir ese acontecimiento del bautismo. Cómo recordar cuando el sacerdote le impuso las manos, lo ungió con el crisma, derramó agua sobre él, el sacerdote, el diácono y el obispo.
y fue ungido por el Señor para ser profeta, sacerdote, elegido de Dios. Por eso hoy la iglesia celebra el bautismo del Señor. Escuchen al amado, escuchen a Jesucristo. Y el mundo de hoy necesita mucho de la fe, necesita mucho de creer. En lugar de dividir los cristianos por el bautismo, tenemos que ser uno. En lugar de producir conflicto, tenemos que amarnos. Los cristianos tienen que amarse, dejar atrás a Satanás, dejar atrás a Satanás y convertirnos en verdaderos testigos del Evangelio. De la modalidad del cristianismo que sea. Si se han distanciado de la iglesia católica, tú fuiste bautizado, tú estás marcado, aunque te haya distanciado de la iglesia, pero vive tu bautismo. No destruya al hermano, no sea fanático, porque tú no estás llamado a ser fanático, tú estás llamado a amar, tú estás llamado a vivir la santidad. Y cuando cae en el fanatismo, cuando cae a ofender al otro por la fe en Cristo, ya está perdiendo el perfume de la santidad de Dios. Está perdiendo cuando fuiste bautizado. ¿Por qué no perdemos en esos detallitos de la vida? Y somos más santos. Vivimos más la santidad de Dios. Vivir el bautismo es vivir en libertad, pero no en libertinaje. Dios te da la libertad para vivir el amor, para elegir, pero no para hacer desorden, para vivir una vida desordenada, descompuesta. Sino estamos frente a alguien que te regaló el don del bautismo, un Dios de orden, no un Dios de desorden. El bautismo es para ordenar tu vida, para vivir tu vida, para practicar el amor, para practicar la justicia, para practicar el amor. Eso es el bautismo. En este día del bautismo del Señor, cada uno de nosotros tenemos que renovar nuestro bautismo. Hoy es un día de renovar nuestro bautismo. Por eso, cuando hoy proclamemos el credo, lo vamos a hacer despacio. Porque es una pregunta cuando te van a bautizar: ¿cree en Dios? ¿Cree en el Espíritu Santo? ¿Cree en la Santa Iglesia? Y uno dice sí. Renovar nuestra fe, renovar lo que creemos, renovar nuestro bautismo en el día de hoy. Que Dios nos siga fortaleciendo en el día de tu cumpleaños, mi cumpleaños, que es el nuevo nacimiento en el bautismo. Que el Señor nos siga fortaleciendo.